Estabas robando unos segundos, profe. ¿Estamos probando qué? Estabas robando unos segundos de No, descanso. no, todavía no volví. Soy un holograma. Ahora viene el profe. Ahora son y 25, así que ya se terminó. Bueno, ¿estamos? ¿Están ahí? Estamos acá. Sí, sí. Bueno, ya además con la prueba de cámaras que hicimos, ya tuvimos como 1 minuto y medio más de descanso, así que un exceso. 6 minutos de descanso. 6 minutos y medio. Bueno, a veces es un poquito pesado esto del Zoom, me imagino para ustedes que tienen que escucharnos a nosotros, pero bueno, ya les dije, la primera clase por el momento es la manera que tenemos de comunicarnos y poder avanzar con los contenidos de materia. Ojalá fuese distinto para ustedes y para nosotros. Yo les puedo asegurar que es mucho más lindo verlos en clase, aunque a veces se duerman también en clase. No digo también, ahora están todos despiertos, ya me demostraron. Es mucho mejor, me parece. Pienso que a todos nos pasa lo mismo, el contacto interpersonal enriquece mucho estas actividades, pero bueno, por el momento es con lo que nos tenemos que arreglar. Bueno, chicos y chicas, seguimos. Vamos a ver ahora, como les había dicho, qué es lo que sucede con algunas secciones particulares, ¿sí? Algunas secciones, como por ejemplo las secciones rectangulares, ¿sí? Lo primero que vamos a analizar justamente es la sección rectangular. Una sección que es muy clásica. Ustedes muchos problemas que van a hacer en estabilidad 2 están referidos a secciones rectangulares y, por ejemplo, sabrán que las vigas de hormigón armado por lo general tienen sección rectangular, ¿sí? Las columnas de hormigón armado también tienen sección rectangular. ¿Por qué? Porque es difícil, digamos, modelar otro tipo de forma con ese material, ¿sí? Entonces, la sección rectangular es una sección clásica y ustedes la van a ver en todas las materias y en todos los, digamos, problemas que tengan que resolver. Entonces, vamos a ver cómo se calculan las tensiones de corte, las tensiones tangenciales por corte, en una viga de sección rectangular. ¿Dónde las vamos a analizar? Por eso yo les decía hoy, es importante ver dónde nos vamos a parar. Lo que vamos a encontrar en este análisis es el valor de las tensiones tangenciales por corte a una distancia I, esta distancia que yo les voy a marcar acá, a una distancia I del baricentro de la sección, o del eje Z, ¿sí? Porque este es el eje alrededor del cual gira la sección cuando tengo una fuerza vertical aplicada, un momento flector aplicado según el eje Z. Entonces, todos los parámetros, el S y el I, ¿sí? Los vamos a referir al eje Z para una fuerza de corte que actúa en dirección vertical, para arriba o para abajo, no importa, ¿sí? Entonces, el corte es vertical, tomo momento respecto al eje Z, eje horizontal. Entonces, para esta sección rectangular, yo sé que el momento de inercia respecto al eje Z es el momento de inercia baricéntrico de un rectángulo que vale B por h al cubo sobre 12. Esto lo sabemos. Está en las tablas, si no me lo acuerdo, lo busco en la tabla y lo sé calcular. Y por otra parte, una particularidad que tiene la sección rectangular es que el ancho B, que es otro de los parámetros que interviene aquí, ¿sí? Fíjense, vamos a hacer de a una las cosas. Este momento de inercia I lo calculo con esta formulita, ya lo conozco. Por otra parte, el ancho B, que es el otro parámetro que me aparece acá en la fórmula, es constante, ¿sí? Y sí, es este valor. Toda la sección rectangular tiene ancho B desde z igual a menos h sobre 2 hasta z igual a h sobre 2. El esfuerzo de corte es sencillo porque es el corte que corresponde a la sección, al lugar X donde yo estoy analizando en la viga. Lo que es más complicado de calcular acá es justamente el momento estático. Entonces, lo que a mí me va a complicar la vida en estos problemas, básicamente, es el momento estático de la sección. ¿Cómo calculo yo el momento estático? Entonces, tengo que ver cuál es el momento estático de la parte de la sección que resbala a una distancia ahí. Es como si yo les decía hoy yo les decía,
piensen qué pasa cuando pasan un cúter acá a una distancia I del eje baricéntrico. Lo que tiende a resbalarse, a separarse de la viga completa, es este rectangulito que yo sombreé en verde. ¿Está claro? O sea, la sección que resbala o la parte de la sección que resbala es lo que queda por abajo del cúter. Esta línea roja que yo marqué acá. ¿Está bien? ¿Se entiende el momento estático de qué cosa es? Si yo quiero analizar el momento estático a una distancia I, pero acá, voy a tener que pasar el plano rojo ese por aquí y analizar el momento estático de la parte superior. Perdón que me olvidé poner el puntero. Pongo acá, si yo quiero I a una distancia I, calcular las tensiones tau, una distancia I acá, pasaré el plano acá, horizontal acá, y analizar el momento estático de esa partecita sola que resbala. ¿Ok? Entonces, tengo que analizar el momento estático de la parte de la sección que resbala. ¿Cómo hago eso? A ver, yo acá lo hice a mano y se los pasé. Momento estático, acuérdense que es el área por la distancia entre el baricentro del área y mi eje de referencia. Yo acá lo que quiero hacer es encontrar el momento estático de la parte que resbala, que es la partecita verde acá. Yo acá en el calculito que hice a mano lo rayé simplemente. Entonces, va a ser el momento estático respecto al eje Z del área rayada, o la parte de la sección que resbala, va a ser el área de la zona rayada por el I sub G de la zona rayada referido al eje Z. ¿Cuánto vale el área de la zona rayada? Ahí vale B, este ancho, por esta diferencia que es H sobre 2, todo esto, menos I. ¿Sí? Esa es la altura del rectangulito que yo estoy analizando. Entonces calculo el área del rectángulo y multiplico por la distancia que hay entre el baricentro del área del rectángulo chiquitito rayado y el eje de referencia Z. ¿Cómo calculo la distancia del el I sub G, vamos a decir, la distancia que hay entre el baricentro de esta zona rayada y el eje Z? Y va a ser I, este segmento, más la mitad de H sobre 2 menos I. ¿Se entiende? El I sub G es I más la mitad de esta altura. Entonces, si yo desarrollo acá, me queda I sobre 2, porque es I menos I sobre 2, más H sobre 4. Lo escribo de una manera conveniente, es 1/2 de I más H sobre 2. Entonces, multiplico para obtener el momento estático el área, que es B por H sobre 2 menos I, por la distancia I sub G, de que hay, repito, entre el baricentro del rectangulito rayado y el eje de referencia Z, que vale 1/2 de I más H sobre 2, y eso es el momento estático. Entonces fíjense que acá yo tengo, me va a quedar B sobre 2 por esto, que es H sobre 2 menos I más H sobre 2 más I, perdón, H sobre 2 menos I y H sobre 2 más I, que es la diferencia de los cuadrados, ¿sí? Esto es álgebra, ¿sí? Entonces el momento estático es P sobre 2 por H cuadrado sobre 4 menos I cuadrado. Y ahora lo que tengo que hacer es meter, vamos a decir, en mi fórmula de Houbraski todo lo que desarrollé hasta ahora. Entonces tengo, por una parte, el momento de inercia, ya lo habíamos calculado antes. Momento de inercia respecto al eje Z. B es constante, y el momento estático tiene la expresión que acabamos de deducir, que es B sobre 2 por H cuadrado sobre 4 menos I cuadrado. Si no me creen, volvemos para atrás y lo volvemos a ver. Es B sobre 2 por H cuadrado sobre 4 menos I cuadrado. Ese es el momento estático. Lo meto en la fórmula y ¿qué obtengo? Tengo la variación de las tensiones tau y x o tau xi. ¿Por qué puse tau xi? Y porque son iguales a las tau y x. Yo calculé las tau y x, pero sé que son iguales a las tau xi por igualdad de tensiones recíprocas. Si yo reemplazo, me queda esta fórmula que queda 6Q sobre B por H cubo. Esto es simplemente, ustedes háganlo si quieren como ejercicio, Q por S sobre B por I con las expresiones que fuimos obteniendo y van a llegar a esta expresión que nos da la ley de variación de las tensiones tangenciales por corte en una sección rectangular a una distancia I del baricentro. Entonces, esto sale como tomando el esfuerzo de corte que actúa en la sección por el momento estático de la parte de la sección que resbala cuando paso el cúter a una distancia I del eje neutro de la sección, dividido el ancho de la sección, que en este caso es constante, y dividido el momento de inercia de la sección completa. Y esta expresión es lo que obtengo. Fíjense que yo, sea cual fuere el valor de I
que yo adopte, o sea cual fuere el lugar por donde yo pase el cúter, acá, puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá, lo que va a variar en esta fórmula es el valor, básicamente, del momento estático. ¿Por qué? Porque el I, este I que voy a marcar acá, es constante para toda la sección y vale B por H cubo sobre 12. Y el ancho va a ser también siempre el mismo, B a lo largo de toda la sección. Lo que va a cambiar es el momento estático de la parte de la sección que resbala con respecto al eje Z. Y ese momento estático varía en función de I, como acabamos de ver cuadráticamente. Entonces, vamos a analizar un poquitito esto. Estas son las fórmulas, las tensiones tangenciales generadas por el esfuerzo de corte en una sección rectangular, calculadas por la fórmula de Jouraki. Analizamos un poquitito esto. Fíjense, primero, la ley de variación es una parábola cuadrática, una ley de variación que depende justamente del cambio del momento estático de la parte que resbala respecto al baricentro, al eje baricéntrico. ¿Sí? Entonces, esa variación es una parábola cuadrática porque el momento estático, en este caso de la sección rectangular, de la parte de la sección que resbala, varía cuadráticamente con la distancia al eje neutro. Distancia al eje neutro que nosotros designamos con la letra I como variable. ¿Está bien? Otra cosa que podemos observar acá es que el máximo, ¿cuándo se da? ¿Cuándo se da el I? El máximo de esta... En el baricentro. En el baricentro. ¿Por qué? Porque I vale 0. O sea, cuando yo estoy en I igual a 0, cuando estoy en I igual a 0, estoy a la altura del eje Z. Y es donde se maximiza el momento estático. ¿Sí? El momento estático, a ver, la definición de eje baricéntrico es el punto de la sección donde el momento estático se anula. ¿Y se anula por qué? Porque a partir de que yo empiezo a irme para el otro lado con los cortes, empiezo a restar momento estático. Entonces el máximo se da a la altura del baricentro. Y vale 1,5 por Q sobre B por H, porque acá me queda H sobre 2 al cuadrado. Perdón, 0, me queda H sobre 2 a la sobre 4, me queda 6 dividido 4, 1,5, y H cuadrado dividido H me queda B por H acá abajo. ¿Sí? Entonces, eso, si nosotros vamos a introducir acá una definición, que es la definición de tau medio, el tau xi medio. El tau xi medio es un valor, el valor que adoptaría la tensión tangencial en la sección si fuese uniforme. ¿Se acuerdan en Axil que nosotros decíamos en la tensión sigma vale n sobre a? ¿Sí? El valor de sigma en Axil era n sobre a. ¿Por qué? Porque decíamos que, y sabemos que las tensiones normales en Axil son constantes. Si el esfuerzo de corte nos diera tensiones constantes a lo largo de la sección, esas tensiones valdrían Q dividido B por H, porque B por H es el área de la sección. Sin embargo, fíjense que la máxima es 1,5 veces el valor de esa tensión media que acabamos de definir como Q sobre A, o sea, Q sobre B por H. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, la tensión máxima se da a la altura del baricentro, como dijimos recién, y vale 1,5 veces el valor de la tensión de corte media. Y además, cuando me voy a los bordes de la sección, o sea, para I igual a H sobre 2, aquí, o I igual a menos H sobre 2, este término se anula, porque me queda H sobre 2 a la cuarta, dividido 4, perdón, H cuadrado sobre 4 menos H cuadrado sobre 4, esto se anula, por lo tanto, la tensión tangencial también se anula. Y esto coincide con lo que vimos hace un ratito, cuando vimos en general el análisis de la fórmula de Collignon. Cuando nos íbamos a los extremos de la sección, teníamos valores nulos. ¿Y eso es por qué? Porque afuera de la sección yo no puedo tener una tensión. O sea, en el extremo no tengo material contra el cual ejercer una tensión. Es una condición de borde del problema. Yo sé que, digamos, en los extremos, menos H sobre 2 y H sobre 2, el valor de las tensiones tienen que ser necesariamente nulas. Les voy a dar como problema, esto lo pueden hacer para ejercitar,
comprobar que la integral de las tau xi o las tau ix, o sea, que la integral de esta expresión, la integral de esta expresión que estoy remarcando aquí, se me retobó el puntero, la integral de esta expresión por diferencial de área, integrar tau xi diferencial de área en área, me da Q. ¿Sí? Ese es un ejercicio que les propongo. Demuéstrenlo y van a ver que es cierto que se cumple, no les estoy zanateando. ¿Okay? Ahora, nosotros partimos diciendo que la hipótesis de Jourowsky era que las tensiones tau en el ancho B eran constantes. Nos pregunto si es correcta esa hipótesis. Bueno, ustedes van a estudiar en estabilidad 4, en teoría de la elasticidad, que las tau xi no son estrictamente iguales a lo largo de todo el ancho de la sección. Sin embargo, fíjense que si yo tomo un punto en el cual las coordenadas son Z0 e I0, o sea, estoy en el origen de coordenadas, ¿sí? En el baricentro de la sección, el valor de la tensión máxima es 0,983 por la tensión que aprendimos a calcular máxima por Jourowsky recién. Y si me voy a los bordes de la sección a más menos b sobre 2, siempre a la altura del baricentro, ese valor es 1,033 por la tensión máxima. Entonces fíjense que la variación que hay entre el centro y el extremo es del 3%, ¿sí? Prácticamente. Entonces, esa variación se considera insignificante y por lo tanto decimos que la hipótesis de Jourowsky está correctamente aplicada en secciones que, como yo les remarqué acá, son suficientemente peraltadas. ¿Eso qué quiere decir? Que son secciones, familiarmente hablando, altitas, no achatadas, ¿sí? Donde B, fíjense que dice aquí, B es mucho menor que H, ¿sí? Del orden de media vez, ¿sí? O sea, una sección que tiene 25 por 50 está bien. ¿Por qué? Porque B es bastante mayor que H. En una sección de 50 por 50, 50 de base, 50 de altura, la hipótesis de Jourowsky no se cumple tan bien. ¿Se puede aplicar igual? Sí se puede aplicar igual, pero no es tan exacta. Ahora, si yo tengo una sección que tiene 10 por 50, esa sección cumple prácticamente con ajuste perfecto la hipótesis de Jourowsky, ¿sí? Entonces, la hipótesis de Jourowsky anda bien para secciones peraltadas, o sea, que son más angostas, bastante más angostas que lo que son altas. Y la segunda pregunta que yo quiero plantear acá es si, ¿qué es lo que sucede? Una cosa que yo les había planteado hace un ratito, ¿qué es lo que pasa con las tensiones tangenciales en la otra dirección? Yo estoy hablando de las tau xi, lo que aprendí a calcular son las tau xi iguales a las tau ix, que dijimos que eran verticales en el plano vertical. ¿Qué pasa con las horizontales en el plano vertical, paralelas al plano vertical? Bueno, en realidad, esas tensiones nosotros las supusimos nulas también. Y eso es bastante cierto también en secciones peraltadas o estas secciones no achatadas, ¿sí? Pero en realidad existen en los planos verticales y tienen una ley de variación como la que se presenta aquí. Aquí yo les puse una tablita, que está en el apunte también, donde se demuestra que, por ejemplo, si la sección tiene una relación entre B y H de un medio, o sea, B, por ejemplo, 20 y H 40, o B 25 y H 50, el tau máximo el tau máximo Zx respecto al tau máximo Xi, que es que nosotros aprendimos a calcular por Jourowsky, es un 7 por 1000, de modo que está bien que nosotros estemos considerando nulas estas secciones, siempre que nos mantengamos dentro de secciones peraltadas, que es donde vale la fórmula de Jourowsky y la fórmula de Collignon, está bien suponer que las tensiones tau xz son nulas. Suponemos que son nulas, no son nulas, pero son muy pequeñas en relación a las que estamos calculando aquí. Fíjense además que a medida que yo aumento la relación B sobre H, o sea, a medida que voy achatando la forma de la sección, acá tenemos una sección mucho más ancha que alta, 4 veces B respecto a H, esa suposición que yo hago de que las tensiones tangenciales tau xz son nulas no se cumple, porque la relación respecto a las que yo sé calcular por Jourowsky y Collignon son
es muy diferente y no es despreciable. Último punto que vamos a ver antes de terminar la clase de hoy. Lo vamos a ver rápidamente. Voy a tratar de hacerles un videito con algún ejemplo y se lo subo al Moodle. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Ya vimos las secciones rectangulares, cómo se calculan las tensiones tangenciales por corte. Vamos a ver qué pasa en las secciones que tienen un eje de simetría vertical. Secciones macizas con un eje de simetría vertical. Aquí tenemos que recurrir a un análisis que nos dice que las tensiones tangenciales en una sección que tiene esta forma, cuando se llega a los bordes, por ejemplo en puntos como el A y este punto acá, las tensiones tangenciales son tangentes a la sección. Y esa tangencia hace que converjan de un lado y del otro al eje Y. ¿Sí? Esa es una norma que vamos a utilizar acá y que en realidad se produce en la realidad. Entonces, además de la componente tau x o tau xi que aprendimos a calcular recién por Jouraski, como esta tensión tau sub A, la ven acá marcada, la que estoy señalando con el cursor, esa tau sub A es tangente a la sección, está inclinada. Entonces yo aprendí a calcular las tau x o las tau xi, que son estas componentes que están acá. Pero como esta tensión dijimos que es tangente a la sección y convergente al eje de simetría, nos va a aparecer una componente diferente de cero que vale tau xz. ¿Se entiende? O sea, eso es como consecuencia de que las tensiones por equilibrio, las tensiones tangenciales por equilibrio, se cortan sobre el eje de la sección y son tangentes a la sección en el punto. Entonces, yo hasta ahora lo que sé es calcular las tau y x con esta formulita que es la fórmula de Jouraski. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a calcular en primera instancia las tau xi, que corresponden a cualquier punto a una distancia y del baricentro de la sección. Y por la misma hipótesis de Jouraski, voy a considerar que desde este punto A hasta este punto A, esas tensiones valen lo mismo. O sea, las tau xi valen lo mismo desde acá hasta acá. No tenía que apretar el Enter. Como yo sé calcular estas, voy a poder deducir cuál es el valor del tau total en cada punto y de la componente horizontal de la tensión tangencial. Pero estos, tanto el tau xz como el tau total, van a ser cálculos aproximados. Entonces, lo que vamos a ver es que el tau xz es máximo en los extremos y se anula en el eje Y. ¿Sí? La componente de la tensión tangencial en secciones de simetría a la altura del eje de simetría solamente tiene componente vertical, no tiene componente horizontal como el tau xz que figura acá. ¿Cómo calculamos entonces en este caso? En el punto A, aquí y aquí, yo sé calcular por Jouraski el valor de tau y x o tau xi. Entonces, el tau xz lo voy a obtener por desproyección de la tau xi. O sea, este es el ángulo al cual llamamos φ0, ¿sí? El ángulo entre la tangente a la sección y el eje de simetría. Entonces, si ustedes se fijan, el tau sub A va a ser tau xi dividido el coseno de φ0, y para llegar a la tau xz voy a multiplicar por el seno de φ0, de modo que la tau xz es la tau xi, que yo sé calcular por Jouraski, por la tangente del ángulo φ0. Y el tau total, o tau sub A, va a ser la suma vectorial del tau xi al cuadrado, de los módulos, perdón, del tau xi al cuadrado más el tau xz al cuadrado. ¿Sí? Esto por Pitágoras. O sea, conozco esta, la conozco por Jouraski, esta por desproyección. La resultante de esta tau xz y tau xi, el módulo lo calculo aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Está bien? Que es lo mismo que decir, desproyecto sobre la dirección AC la componente tau xi utilizando el coseno del φ0. Entonces, tau xi dividido coseno del φ0 me da el tau sub A, o si no, lo obtengo por Pitágoras. ¿Está bien? Una vez que calculé el tau xz desproyectando el tau xi.
En el punto D, que es un punto más cercano, ¿sí?, al eje, la tau XY también la calculo por Jouraski. Va a volver lo mismo que valía para el ángulo, para los puntos A. ¿Por qué? Porque el punto D está ubicado a la misma distancia que el punto A respecto al eje Z. En la parte de Jouraski no varía, pero voy a poder calcular nuevamente la tensión, la componente tangencial, la componente horizontal de la tensión tangencial, desproyectando con el ángulo φ y la resultante dividiendo también por el coseno de φ, donde φ es el punto que surge de unir, perdón, la recta que surge de unir el punto en consideración con el punto de intersección de las tangentes a la sección, ¿sí? Entonces, si yo tiro una tangente por A, obtengo esta recta. Si la sección es simétrica, del otro lado pasa lo mismo. En ese punto de intersección, lo uno con el punto D y obtengo el ángulo φ, este ángulo rojo chiquitito que pinté acá yo, ¿sí? Entonces, con las tangentes correspondientes, ¿sí?, obtengo el punto C de convergencia. Fíjense que acá decía, el equilibrio por equilibrio, el tau total es tangente a la sección y convergente al eje Y. O sea, tiro la tangente acá, obtengo el φ0 y obtengo el punto C. Esa tangente, como la sección es simétrica, coincide con la del otro lado. Para puntos interiores dentro del segmento A', tengo que unir, para obtener el ángulo φ, ese punto, el punto D donde quiero obtener la tensión, con el centro de convergencia de las tangentes a un lado y otro de la sección. Entonces, de esa manera yo puedo calcular el valor de la tensión tau y x por Jouraski, el valor de la tau xz y de la tau total, considerando el ángulo de convergencia de las tangentes a la sección en cada punto. Como ejemplo particular, que tienen también desarrollado en el apunte, vamos a ver qué es lo que sucede en la sección circular. Lo vemos rapidito, así podemos terminar este tema. El lunes arrancamos 8:30, no se olviden, con secciones de pared delgada, corte en secciones de pared delgada. En la sección circular vamos a aplicar primero que nada la fórmula de Jouraski. Entonces, ¿cuánto vale el momento de inercia que va acá? El momento de inercia que va en este lugar, tengo que tomar el momento de inercia respecto al eje Z, respecto a este eje que pasa por acá. Este es el eje de referencia, el eje Z. Tomo el momento de inercia de un círculo respecto a su eje baricéntrico y yo sé, están las tablas, que vale pi por r a la cuarta sobre 4. ¿Cuánto vale para torsión? ¿Se usa el mismo? Respuesta. No, se usa el polar. ¿Y cuánto vale el polar? Pi por r a la cuarta sobre 2. Bien, es el por diámetro a la cuarta sobre 32 o por radio a la cuarta sobre 2. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Puedo trabajar en función del diámetro, es pi por diámetro a la cuarta sobre 32, o en el I0, el I0, o pi por r a la cuarta sobre 2. Cuando trabajo en función del diámetro, es pi por diámetro a la cuarta sobre 32, el I0, y el I común, vamos a decir, respecto a cualquier eje baricéntrico, todos los ejes son principales en una sección circular, vale pi por r a la cuarta sobre 4, o pi por diámetro a la cuarta sobre 64, como dijeron recién. Entonces, ese valor en la fórmula de Jouraski ya lo conozco. ¿Está bien? Ya lo tengo. Por otra parte, voy a borrar. Por otra parte, lo que puedo ver acá es que el ancho de la sección depende del lugar donde yo esté considerándolo, porque no es como la sección rectangular. En la sección rectangular el ancho era constante, pero acá el B sub I va cambiando. Entonces, este B sub I depende de la distancia I donde yo me ubique respecto del baricentro. El B sub I depende de la coordenada I donde estés pasando el cúter yo. ¿Ok? Y el momento estático de las partes de la sección que resbala es, otra vez repito, si yo paso el cúter por acá, analizo el momento estático de esta zona sombreada respecto al eje Z, va a ser
el área de la zona sombreada por la distancia que hay entre el baricentro de la zona sombreada y el eje Z. Eso de la estática, o sea, esto lo pueden calcular por estabilidad 1, vale B sub I al cubo sobre 12. O sea, B sub I, ¿cuánto vale? Y B sub I es R, este ángulo es φ0, ¿sí? Por lo tanto, esta es perpendicular a esta, y esta es perpendicular a esta, este es φ0, este que estoy marcando acá. Este es φ0 y este es φ0. ¿Está bien? Entonces, B sub I es 2 veces R por coseno de φ0. Si este es φ0, este también es φ0. Entonces, B sub I vale 2 veces R por coseno de φ0. De modo que B sub I al cubo sobre 12 me queda 2R cubo por coseno cubo de φ0 sobre 3. Porque yo utilicé esa herramienta que dije recién, que es B sub I es 2R por coseno de φ0. Entonces, si yo quiero trabajar en función de φ0 y de R, que pueden ser mis datos, la tensión tau xi vale Q por S sobre B por I. Entonces empiezo. Q es el esfuerzo de corte que actúa en la sección. Perdón, el momento estático es R cubo, está acá. 2R cubo por 2 sobre 3 R cubo por coseno cubo de φ0. Reemplazo acá. Y el área, perdón, el I de la sección vale pi por regla cuarta sobre 4. Reemplazo acá y obtengo esta expresión. Entonces, fíjense que a la vez, por trigonometría, yo puedo decir que el coseno cuadrado de φ0 es 1 menos el seno cuadrado de φ0. Esto es trigonometría pura, ¿sí? Está bien, por definición. O sea, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Entonces, coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. Y seno cuadrado de φ, sabiendo que este ángulo de φ, este que estoy marcando acá, donde pongo el cursor, ese es el ángulo φ, el seno de φ es I sobre R. Entonces yo puedo escribir y reemplazar coseno cuadrado de φ por esta expresión, que es 1 menos I sobre R al cuadrado. De modo que a mí me puede quedar también la variación de las tensiones tangenciales producidas por el esfuerzo de corte en una sección circular a una distancia I del baricentro de la sección con esta expresión. Fíjense nuevamente qué es lo que sucede. Primero, cuando I es igual a 0, o sea, a la altura del baricentro, esta tensión es máxima, porque este término, que es el que resta, se anula. Y cuando I vale R, o sea, en este extremo o en este extremo, este término se anula. Por lo tanto, se anula la tensión tangencial. O sea, fíjense, tanto en la sección rectangular como en la sección circular, que es una sección que tiene un eje de simetría, tensión maciza con un eje de simetría, se cumple lo que vimos para la deducción inicial. Las tensiones tangenciales son máximas a la altura del baricentro y se anulan en los extremos de la sección. Eso lo vimos como concepto general al principio. Se cumple en la rectangular, se cumple en la circular. Entonces, vamos a hacer el análisis nuevamente de esto, fíjense. La ley de variación es otra vez una función cuadrática. Es función cuadrática de I. A medida que yo me alejo, ¿sí?, del baricentro, la tensión tangencial por corte en la sección circular disminuye. ¿Por qué? Porque disminuye con el cuadrado de la distancia. Por otra parte, como tengo este factor de 4/3 acá, cuando I es igual a 0 tengo el máximo y vale 4/3 de Q sobre pi por R cuadrado. Acá hay un error, perdón, fíjense. Puse 4/3 de Q sobre B por H. Acá es 4/3 de Q sobre pi por R cuadrado. O sea, 4/3 del tau medio, porque el tau medio va a ser Q sobre el área del círculo, que es pi por R cuadrado. ¿Está bien? Entonces, el factor que relaciona la tensión máxima que se produce en la sección con la tensión media en la sección circular es diferente del de la sección rectangular. En la sección rectangular era 1/2. Acá es 4/3, ¿sí? Pero siempre es más grande el máximo a la altura del baricentro que la tensión media. Y por otra parte, como vimos, el tau IX máximo es 0 cuando X vale más o menos R por una condición de Bernoulli, porque dijimos
borde. En este punto no puedo tener tensiones tangenciales exteriores a la sección, no hay material contra el cual ejercer una tensión, de modo que tiene que ser 0 acá y tiene que ser 0 acá. Luego, como esta es una sección que tiene simetría vertical, van a aparecer las tensiones tau xz y la tau total y se calculan según la teoría general que vimos hace un ratito. ¿Está bien? Bueno, gente, los dejo. A partir de las 4, o sea, ya, está habilitado el foro para quienes quieran hacer consultas para el recuperatorio. Y, digamos, yo les pediría que si pueden, hoy dejen habilitada la consulta para el recuperatorio y a partir de mañana pasado empecemos con las consultas que corresponden a los temas nuevos, ¿sí? Flexión y corte. No se dejen estar. Profe, Sí, perdón, ¿van a subir el parcial resuelto? no sé, no tuve tiempo de hablar con Ya lo subieron. Marcelo. Ya lo subieron. Sí, Bueno, está Ah, no lo vi, PDF. gracias. ya lo subieron. Bueno, no era difícil el parcial, me parece, pero bueno, siempre pasa lo mismo con los parciales, así que, ¿cómo les resultó rendir de esta manera? Ya habían rendido algunas así. Sí, la verdad que sin el micrófono cómodo. Si hubiera estado el micrófono activo todo el tiempo, por ahí era un lío. Sí, me pasó en otra materia que fue bastante caótico, pero en realidad fue caótico porque había un perro muy incordioso que ladró todo el tiempo, pero bueno, en todo caso póngale un bozal al perro de ustedes y abrimos los micrófonos. Bueno, A mí me chicos y chicas. pareció bien que hubiera una parte así de teoría y 2 ejercicios, me pareció que estuvo, o sea, bien para el tiempo. Bueno, está bien. Profe, perdón, le consulto, yo llegué tarde a la clase, no sé si lo habló ya al principio. El tema del recuperatorio el jueves, ¿es a la misma hora? ¿3 de la Igual, tarde? Todo todo lo igual. mismo. Sí, Ah, listo, perfecto. a Para las saber 3. porque no, llegué tarde, sí. No, eso no lo Está hablamos, bien. así que no hay problema. Es a las 3. Ah, está bien. Bueno, gracias. Por favor. Bueno, los tengo que dejar, discúlpenme, pero tengo que ir a dar clase de hormigón. O sea, me cambio la remera y